Hola, ¿qué tal? Os voy a contar una anécdota personal. Mirad, yo estoy apuntado desde hace unos 3 años a una escuela de baile. Y el otro día hicimos la cena de fin de curso, en la que nos reunimos un par de grupos de diferentes estilos y éramos un buen grupillo, unas creo que 20 y pico personas en una mesa bastante larga. Y yo no sé qué pasa en esta escuela, pero parece ser que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en dedicarse a profesiones de tipo sanitario. Al igual, por cierto, que en mi familia más cercana, ya que tengo un padre médico y una madre que antes fue técnico de laboratorio y ahora es fisioterapeuta. Bueno, pues resulta que en la cena, delante de mí, había dos pediatras, en el frente una pediatra joven, una R3 creo que era, a su izquierda una adjunta ya más mayor, de unos casi 50 años. Luego, ¿qué más teníamos? Que me lo he tenido que apuntar y todo. A mi derecha había una matrona que, bueno, trabajaba en el paritorio del hospital. A su derecha había una enfermera que estaba trabajando en la planta de neurocirugía del Hospital General de la ciudad donde vivo. Luego, enfrente, un poco más a la derecha, había una traductora, ella es una excepción, pero es que a su derecha había otra persona, una mujer médico especializada en radiología y se dedicaba pues a gestionar las resonancias magnéticas, los TACs, incluso a aplicar sesiones de radioterapia. Bueno, ella es médico, ella no aplica directamente, eso lo hacen los técnicos, pero ella gestiona todo lo que hay que hacer e interpreta los resultados. Bueno, ese era mi círculo social más inmediato en esa cena, pero es que más allá, a la punta, por si fuera poco, habían dos mujeres más que también se dedicaban a la medicina, en este caso a la medicina de trabajo, se encargaban de hacer bajas y de ir a las empresas y todo esto, y más allá, en la punta, había un hombre que luego vino a nuestro grupito, se ve que son como un imán, y resulta que era, exacto, médico, pero en este caso especializado en el sistema vascular. Wow, yo pensaba todo el tiempo, estas personas son súper interesantes, importantes para la sociedad, tienen una gran vocación. Le pregunté a la pediatra y me dijo que sí, que ella siempre había querido ser pediatra. Y luego estaban teniendo conversaciones las pediatras del tipo de que tenían a un bebé, le tuvieron que hacer un procedimiento de extraerle toda la sangre y volvérsela a reinsertar por no sé qué problema. Y luego aquí la matrona hablando de sus partos. Y luego, como yo soy muy curioso y también me viene este mundo de familia, pues estaba preguntando a la radióloga, bueno, y a todas en general sobre su profesión, pero a la radióloga le preguntaba, oye, ¿cómo funciona el proceso? A ti te llega el paciente, a ti te llega un papelito, tú gestionas a los técnicos, luego cómo interpretas las cosas. E iba indagando un poquito así sobre el funcionamiento, que entre todos ellos podrían hacer casi un hospital entero, ¿no? Entre las diferentes especialidades que teníamos por ahí. Bueno, pues después de tener la sensación de estar rodeado de personas importantes, útiles para la sociedad, de repente me quedé pensando, oye, ¿y yo qué he hecho en mi vida? Y pienso, bueno, pues mi vida ha consistido en estar involucrado por obligación dentro de un sistema educativo al cual no tenía ningún interés en ir, en el cual me dediqué a sentir que mi vida quería que pasase lo más rápido posible y morirme ya cuanto antes. Sobre el sistema educativo tengo un vídeo específico que puedes ver aquí, se llama El sistema educativo es un crimen contra la humanidad. Y después aparte me he dedicado a sacrificar toda mi preadolescencia, adolescencia, juventud y toda mi vida hasta el día de hoy en fines de semana, vida social, etcétera, a cambio de tocar 6 cuerdas pegadas a un trozo de madera. ¿Y ese esfuerzo y sacrificio para qué? Para luego acabar 8 años metido en el sistema laboral, en este caso concretamente en escuelas de música, donde lo único que he hecho es pelearme con niños inútiles que no querían estar ahí, no tenían ningún interés en recibir clases de guitarra, a sus padres tampoco les importaba mucho porque al final la sociedad no le da ninguna importancia ni valora lo que yo hago, y con una profunda sensación de estar perdiendo mi tiempo, de estar perdiendo literalmente hasta ahora 32 años de mi vida, haciendo el payaso y siendo un inútil. Luego rechacé una plaza que me ofrecieron ilegalmente en una de estas escuelas, decidí empezar un proyecto que se llama Guitarreglos, es un canal de YouTube que actualmente tiene casi 60.000 suscriptores y que a nivel económico me proporciona una pequeña limosna que está bastante lejos actualmente de ser capaz de sostener mis necesidades básicas. No podría comer con ello ni independizarme de casa de mis padres. Y pensé, vale, muy bien, pues esa ha sido mi vida en comparación con la vida de todas estas personas que tengo a mi alrededor. Y aquí la pregunta clave es, ¿y cómo me sentí yo? Pues me sentí un inútil desgraciado, un despojo social,
acomplejado y con una sensación de inutilidad máxima y de tener una vida totalmente prescindible. Y todo esto me ha acabado generando grandes problemas en mi vida, especialmente de índole social. En primer lugar, cuando vas por la sociedad hay una pregunta aparentemente inocua, tal como, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, pues a mí cada vez que alguien me pregunta a qué me dedico, me sienta como si me hubiesen pegado un puñetazo en el estómago. Duele, es un puñal directo, es una opresión bastante notable ahí dentro. Porque claro, ¿cuál es mi profesión? Yo no lo sé, honestamente. En mi título pone que soy especialista en interpretación de guitarra clásica, pero obviamente yo no soy intérprete de guitarra clásica porque no gano dinero tocando la guitarra clásica. Eso no es una profesión, eso es un hobby. Entonces yo no lo sé, no sé cuál es mi profesión, yo no tengo profesión. Y es problemático en una sociedad que asocia de una manera tan importante una profesión a la identidad de una persona. Y bueno, en mi opinión, una profesión forma parte de la persona, pero creo que es un error consagrarse a ella y desde luego la persona no es la profesión, pero desde luego da igual lo que yo opine o cómo lo sienta porque la sociedad en su conjunto le da una importancia a la profesión muchísimo más grande de la que yo le doy. Y claro, eso genera problemas. Y bueno, otro problema bastante evidente muestra su presencia en el ámbito de la pareja y de las relaciones afectivas, sexoafectivas, como lo quieras llamar. Y bueno, el problema no es que tenga especial dificultad para ligar con chicas, porque bueno, aquí soy un sexy de la vida. No, es broma. El problema real es que yo tengo un fuerte sentimiento de inferioridad. Porque claro, menudo partidazo, ¿no? Soy un chico de 32 años, recién cumplido, que no tengo un duro y que he dedicado toda mi vida a perder mi tiempo en una profesión que a nadie le importa. Porque claro, si tu bebé se está muriendo, pongamos el caso, tiene un problema serio y la única manera de solucionarlo es hacerle un autotrasplante de su propia sangre, pues claro, tú estás encantado con ese profesional sanitario porque crees que lo que hace tiene un grandísimo valor. Pues claro, si no, tu hijo se muere y para ti tu hijo es valioso. Entonces ese profesional tiene mucho valor, por no decir que para ti en ese momento dado es un dios absoluto. Pero claro, luego si llevas a tu niño a clases de guitarra, ¿qué más da? Es una clase de guitarra, ¿a quién le importa? Pues eso, como veis, soy considerado el novio perfecto que toda madre querría deseosamente para su hija. Bueno, y esto por supuesto también tiene sus consecuencias en el ámbito de las amistades, especialmente las amistades que no fueron aquellos que vinieron conmigo al conservatorio, sino otras personas que se han dedicado a otras cosas y que tú ves cómo van progresando en la vida y sus conversaciones a mi edad pues ya van por otros derroteros, ¿no? Ya están pensando en pues comprarse una casa, están pensando en a ver si se casan, algunos teniendo hijos, otros pues pensando en esas cuestiones más de persona adulta, ¿no? Mientras que yo con 32 años estoy pensando en cuál es el siguiente paso que voy a dar para cobrar más de 400 euros al mes. Quizás dentro de 15 años esté a una altura equivalente, cuando ellos ya tengan hijos adolescentes, yo quizás esté empezando a vivir una vida. Y por supuesto esto produce que me sienta bastante solo y apartado de la sociedad. Porque la peor soledad que existe es la soledad acompañada. Y fíjate que esto no tiene nada que ver con que no tenga amigos o que no tenga personas que me aprecien. Yo en esta escuela de baile tengo un montón de compañeras, sobre todo, aunque también hay chicos. Y todos allí, alumnos y profesores de diversas edades, muchas personas mayores que yo, algunas de mi edad, otras más pequeñas. Todos me tienen mucho cariño y así me lo demuestran. Y me aprecian y me valoran y yo soy capaz de reírme con ellos y de hacer bromas y de parecer, en la apariencia, un chico extrovertido y que hago el tonto, etc. Pero en el fondo me siento solo y apartado. ¿Por qué? Pues precisamente porque todos tienen su vida, todos aparentemente tienen profesiones importantes o al menos profesiones que son consideradas como opciones válidas socialmente. Y yo estoy totalmente apartado de eso. Soy un engranaje que no encaja, no sigo los mismos parámetros sociales que el resto de las personas. Y eso puede llegar a producir una importante bipolaridad emocional, no sé si esto me lo acabo de inventar, pero bueno, a lo que me refiero es a estar en una cena con personas a las que quieres, que te aprecian, que estás muy a gusto, que te puedes reír, que puedes pasar un buen rato y realmente pasártelo bien, pero al mismo tiempo sentirte profundamente triste, solo y vacío por precisamente no encajar socialmente en ese ambiente. Es curioso, pero sí, se pueden dar esos dos sentimientos
a la vez, no sé si exactamente a la vez, pero al menos de manera alterna y muy rápidamente pivotando entre uno y el otro. Claro, y aquí sucede una cosa curiosa, y es que cuando yo estaba estudiando en el conservatorio, esto no me pasaba. El conservatorio es una carrera muy larga que puede durar hasta 14 años, aunque yo lo hice en un poco menos. Y claro, en el conservatorio todo el mundo te entiende, porque todo el mundo estamos en la misma burbuja, lo que yo llamo burbuja de irrealidad, porque cuando sales de ahí eso ya no existe. Pero bueno, ahí todo el mundo tocamos instrumentos, somos artistas y tenemos los mismos problemas y las mismas frustraciones y nos comprendemos entre nosotros. Y claro, aquí el problema es que esa burbuja es demasiado larga. Estás demasiado tiempo en esa burbuja que no es real. El problema es que cuando sales de la burbuja del conservatorio y te relacionas con otros ámbitos sociales no artísticos, como a mí me pasa, más que nada porque yo tengo esa curiosidad, a mí me gusta hablar con personas de diferentes entornos y de diferentes profesiones, no me gusta limitarme a que mi vida sea un monotema artístico, pues al salir de esa burbuja de irrealidad que se llama conservatorio te das cuenta de lo discapacitado social que eres. Y esto no lo digo por ti, lo digo por mí, estoy hablando de mí mismo. Es decir, en resumen, honestamente yo me siento un discapacitado social y obviamente hay muchos factores que influyen aquí. Por supuesto hay factores genéticos, ambientales, de historia de aprendizaje, factores de personalidad y de pues la forma peculiar que tendrá mi cerebro de procesar la información y de entender la realidad. Por supuesto que todo eso influye, pero aparte de todo eso también influye de una manera sustancial mi elección de carrera profesional. De hecho, por todos estos motivos y por las problemáticas que me ha representado, cada vez estoy más arrepentido de haber elegido la guitarra clásica como una salida profesional en mi vida. A estas alturas, personalmente creo que ha sido una decisión errada y bueno, tampoco nunca se puede saber porque al final el tiempo lo dirá, aún soy relativamente joven, aún me pueden pasar muchas cosas. Pero a día de hoy, con el conocimiento que tengo actualmente, estoy bastante arrepentido y pienso que no ha sido una buena decisión. Si volviese a nacer, desde luego que no hubiese elegido esta carrera profesional. Seguramente hubiese terminado el grado medio porque, bueno, ahí estaba bastante feliz, me lo pasé bien, pero luego a la hora de decidir si continuar con los estudios superiores o si hacer otra cosa, pues creo que hubiese sido más acertado en mi caso hacer otra cosa. Y luego tener la guitarra como algo personal, como para tocar por gusto. Pero bueno, al final no se pueden cambiar las decisiones del pasado. Al final tomamos decisiones en un momento dado en base a un contexto determinado y al final pues en general hacemos lo mejor que sabemos o lo mejor que podemos en un momento dado. Y ahora yo bien solito, bueno, también amén de otros condicionantes, pero prácticamente yo solo me he metido en un lío bastante gordo que tiene grandes consecuencias, especialmente de índole emocional, que luego derivan en enfermedades físicas, como por ejemplo una colitis ulcerosa que me diagnosticaron hace poco. Pero bueno, tampoco pasa nada porque al final meterse en líos puede ser relativamente interesante porque luego tienes que pensar a ver cómo sales de ellos. Así que bueno, también creo que le da un poco de chispa a la vida, que al fin y al cabo tampoco creo que sea demasiado conveniente tomársela demasiado en serio, porque total acaba pasando más rápido de lo que nos pensamos. Así que bueno, ya se irá viendo cómo voy surfeando todas estas problemáticas. Pase lo que pase, seguro que es interesante. Hasta la próxima.